Y un día entran los doctores, le dicen, señora, su pulmón se ha vuelto a llenar de líquido, tenemos que volver a operarla. Nunca lo operan para esto. Después salen del cuarto, me mandan a llamar sin mi mamá para decirme, bueno, en verdad no te recomendamos ni que lo operes porque le quedan entre 48 y 24 horas de vida. Te recomendamos que la cedes para que pueda morir dignamente porque morirte por asfixia es súper feo. Bienvenidos al Poder de tu Historia. El día de hoy tengo una invitada muy especial a quien yo admiro por su manera de pensar, por su perspectiva, cómo toma las experiencias que ella ha pasado en su vida para tener un aprendizaje mucho más trascendental, y ella es Viviana de Ferrari. Gracias. Bueno, gracias. Muchas personas te deben conocer en redes sociales. En verdad, ella es coach de gestión emocional, crecimiento emocional. Crecimiento emocional, inteligencia personal, self-love, todo lo que tiene que ver con el humano, en realidad. Y lo que me gusta de tu vocación es que te ha llevado a estar donde estás por las experiencias que tú has tenido antes y la 100%. perspectiva que le has dado, ¿no? Al final creo que terminé haciendo esto porque le di un sentido a mi vida y a todas esas experiencias dolorosas que algún día tuve, y el poder compartirlas y aprender de esas experiencias hace que pueda hacerlo para otras personas también. Entonces lo que yo siempre pensé que era mi peor carga y mi peor maldición y porque a mí me pasan estas cosas, terminan siendo el mayor regalo que el universo me da, porque es en base a esas experiencias que yo puedo ser quien soy como persona y como profesional al final del día. ¿Ves? A eso me refiero con perspectiva, porque al final todos vamos a tener experiencias difíciles, unas más difíciles que otras, felices también y fáciles, pero depende de uno cuál es la visión que le da, ¿no? Si son regalos, si son oportunidades de aprendizaje, o si uno asume un rol más victimizante en el que no va a aprender de eso, sino solo va a echar la culpa a lo externo y no va a poder darle algo más trascendental. Y a veces estar en el rol de la víctima, por así decirlo, es no necesariamente necesario, pero es válido cuando uno recién tiene una pérdida o pasa por un proceso muy duro en su vida, de lo que sea que esté pasando, darte el chance de sentir esas emociones, de validarlas, de entender hacia dónde te está tratando de indicar, o sea, qué te está indicando esa emoción, pero no quedarte en ese cuento, no comprarte lo que viviste, no quedarte en el dolor, porque al final del día el comprarte el cuento y quedarte en el dolor hace que vivas como una víctima y que tú no tengas el poder de controlar ni actuar frente a las cosas que te han traído la vida, y habrán cosas que nunca vas a poder controlar. Exacto. Pero hay cosas que puedes controlar la manera en la que las ves, y a veces para salir de ese espacio de víctima o salir de ese dolor o pasar este proceso de lo que sea que la vida te haya puesto, uno necesita tiempo para poder tomar esa perspectiva. Entonces no es que pierdes a alguien o pasa algo súper fuerte en tu vida y ya yo voy a ser responsable, tengo la habilidad de responder y no voy a sentir el dolor, porque no se trata, somos humanos, todos sentimos, todos tenemos emociones. Exacto. En todo momento. Entonces no se trata de que no sientas. Exacto. Simplemente se trata de que te permites sentir, que veas hacia dónde te mandan o qué mensaje te está dando estas emociones, qué es lo que te duele, dónde te duele, comenzar a conocerte un poco más para poder ver, ok, me amo, me acepto, estoy sintiendo esto, valido mi percepción, a lo mejor es un niño interior que tengo adentro que necesita sanar y que esta situación ha aflorado otras emociones que tenía guardadas y me había olvidado que estaban ahí. Entonces tiene que ver con tiempo, con darte tiempo para poder tomar perspectiva y ver las cosas de otra manera también. Y Vivi, ¿qué historia te contabas tú cuando eras más chica? ¿Te pasó algo importante en tu vida o quizás no algo importante, quizás una manera de ver la vida distinta a la que la ves ahora? Definitivamente. Yo no soy la misma persona que era hace 10 años. Es más, yo no sería mi amiga hace 15 años, posiblemente. Soy la prueba viviente que la gente cuando realmente quiere cambiar, puede cambiar. Creo que de niña era una persona muy sola, muy dolida, pesaba 105 kilos, no tenía amigos en el colegio, me hacían bullying, entonces sentía que yo no era suficiente, que todo yo estaba mal, sentía que era diferente porque mi cuerpo me limitaba a hacer cosas, todos tenían que correr y todos corrían y yo siempre era la última de la promoción que llegaba sudando, tipo toda roja y la gente esperándome, riéndose y burlándose de mí. Entonces vivía la vida desde la no suficiencia, desde esto es una mierda y la vida es injusto y por qué me pasan estas cosas a mí y no tengo amigos y todos me rechazan y no soy buena para nada, no sirvo para nada, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Quién me va a querer? Claro. Si yo ni siquiera podía quererme, porque en base a la retroalimentación que escuchaba y el bullying que me hacía, les creía. Y por eso te duele tanto, te duele cuando te hacen bullying porque les crees a lo que las otras personas te están diciendo. Claro.
Entonces... Terminas contándote tú esa historia para ti misma. Esa era tu Definitivo. perspectiva. Terminas contándote tu historia de no ser suficiente, de ser horrible, de que nunca nadie te va a querer. Y al final esa historia termina generando tu realidad y termina siendo algo que... Yo me acuerdo, yo me voy a estudiar a Londres, encuentro esta carrera maravillosa y en verdad me voy porque yo quería salir de Lima. Sentía que no tenía amigos acá, que no era aceptada por la sociedad, porque hasta los amigos de mis papás le decían a mis papás, tipo, ya no es normal, Viviana tiene que adelgazar, tiene que hacer dieta. Claro. Entonces, yo nunca estaba bien. Siempre había algo malo conmigo que tenía que ser cambiado. Y la pregunta es, ¿el viajar y mudarte a otro país tan lejano hizo que se solucionaran los problemas? No hizo que se solucionaran los problemas. Definitivamente cuando yo me mudé a Londres no tenía el nivel de conciencia que tengo hoy en día. Entonces yo pensaba que mudándome me daba un borrón y cuenta nueva para ser quien realmente era y no quedarme en lo que había sido. Y definitivamente conozco a gente maravillosa, pero seguía muy mal conmigo misma. Entonces me enfoqué completamente en mis estudios. Estando allá al año a mi mejor amiga le da cáncer. ¿Era tu mejor amiga del colegio? No, era mi mejor amiga de la vida. Mis papás y sus papás eran mejores amigos desde siempre. De chibolas, nosotras no podíamos vernos, nos obligaban a parar juntas y como a los 12, 11, 13 años hubo un switch porque siempre habíamos estado juntas, pero ella no era tan amiga mía y nos odiábamos, pero hubo un switch, nos volvimos súper amigas y desde ahí hasta los 19 años que ella murió, uña y mugre, inseparables, era... por primera vez la persona que me hizo sentir amada, aceptada, escuchada. Además éramos la pareja perfecta porque éramos el 10, ella era un palitroque y yo era un globo redondo. Entonces a ella le encantaba coleccionar dulces y tenía un montón de dulces y a mí me encantaba comérmelos porque ella no se los comía. Es como abría, mordía un pedacito y lo guardaba en su bolsa Ziploc y yo como... eso no existe, y dame, yo me lo como. Y con ella tuve esta experiencia de por primera vez sentir que pertenecía en un lugar o que estaba bien. Y cuando pronto la perdí, para mí fue el fin del mundo. Dios era una mierda, el universo era una mierda, la vida es una mierda. Mis abuelos se habían muerto 3 años y 1 año antes. Entonces había tenido pérdidas por todos lados porque además mi tío y mi otro abuelo también se habían muerto cuando yo era chica. Entonces yo decía, todo lo que yo amo se va. se va. Nada todo es lo que yo duradero. amo se pierde. Entonces me volví una piedra, una roca de no quiero sentir, no quiero hacer amigos, no quiero conectar. Ajá. No quiero conectar porque al final del día conectar me genera dolor. Yo entré en una depresión terrible, conseguí un trabajo en París, me mudé a París, trabajaba en esta súper revista, todo era maravilloso. La gente con la que trabajaba, a diferencia de lo que se sabe del mundo de la moda, era gente maravillosa y yo era completamente infeliz. Estaba completamente deprimida. Me levantaba, iba a trabajar, llegaba a mi casa, me metía a mi cama, leía libros o veía series, pero no tenía una vida social. No abría ni las ventanas de mi casa. Es que no te querías involucrar. No me nada. quería, ni siquiera no me quería involucrar. Yo quería dejar de vivir. El dolor para mí era tan grande que yo ya no quería estar aquí. Miraba los cuchillos, mi papá me había comprado unos cuchillos japoneses que cortaban todo para tener un buen cuchillo para poder cocinarme. Yo me acuerdo que los miraba y decía, sería tan fácil agarrar ese cuchillo, pero después pensaba, si yo me hago algo, mis papás se mueren. Entonces al final nunca lo llevé más allá y pedí ayuda a mi manera, ¿no? Que el ser humano a veces no sabe Le cuesta pedir ayuda. Entonces mi manera de pedir ayuda fue llamar a mi mamá y decirle, ya tanto que me jodiste para que haga sesiones con tu coach, voy a hacer sesiones con ella. Pero porque tú quieres, ¿ah? Cuando yo en el fondo sabía que o hacía algo o esto iba a acabar muy mal. Y así fue donde empiezo a cambiar mi perspectiva sobre mí, empiezo a entender los juicios ajenos en base a los ejercicios que me iba dando. Ajá. Empiezo a entender que yo estaba viviendo mi vida y tan infeliz porque al final escuchaba todo lo que el resto me decía, pero no sabía qué era lo que yo quería y entro en esta perdida peor que cuy en tómbola por como 2 años de no sé qué es lo que quiero. No sé qué es lo que quiero, mis papás me han pagado una carrera en Londres, yo no me veo trabajando en moda, ni siendo directora de arte, ni poniendo mi agencia, ni subiendo la escalera en No era tu ese sueño. rubro. No era mi sueño, pero ¿cuál era mi sueño? Y así empiezo a estudiar coaching ontológico. Y encontraste tu lugar. Donde primero me encontré a mí, porque yo no sabía que iba a Exacto. terminar haciendo esto. Yo entro a estudiar coaching ontológico porque estaba tan perdida con mi vida y me odiaba tanto porque todo era una mierda, que necesitaba aprender a encontrarme para encontrar qué era eso que me movía o que me hacía bien o que me hacía feliz o quién era yo.
porque había escuchado tanta retroalimentación de lo que yo era y me había creído todos estos cuentos de que yo era esto y lo otro y no sé qué. O lo que debía ser. Más lo que debía ser, que no llegabas, entonces nunca era suficiente, pero lo que debía ser era un sueño externo de alguien más, o que tú has armado un sueño en base a lo que todo el mundo te ha dicho, que es el éxito, que es la felicidad, que es la libertad, que es el no sé qué. Entonces, claro, vivía en esta nube gris, ¿no? Viendo todo como una mierda, hasta que empecé a conocerme a mí, y ha sido un camino de... Sin fin, hasta el día de hoy. Sin fin, o sea, empecé con cursos de crecimiento personal y autoayuda hace 10 años, primero para mí, los de Luis Hay, posibilidades infinitas, o sea, todos estos cursos, ciencias de la mente, todo lo que te puedas imaginar. Y después estudio coaching ontológico, me voy a estudiar al Chopra Center meditaciones y conozco a la que se convierte en mi mentora, que me enseña todo lo del mundo cuántico y la energía y el poder de la mente y el corazón y las vibraciones. Y era como, wow, todo este mundo mágico, que si bien no terminaba de creer al 100%, porque no creía, pero no creía, me parecía tan mágico que quería creerlo, entonces tenía que estar dentro de ese mundo. Y fueron después de años de ya ser coach, trabajar con distintas ONGs porque era súper chibola y nadie me contrataba. En esa época tenía 23 Tenías que ser voluntariado. años. Exacto, entonces me dediqué a hacer voluntariado, que al final creo que fue uno de los mejores regalos que tuve. En ese momento no lo entendía porque mis papás estaban preocupados de... ¿Qué estás haciendo con tu vida? Claro. Qué lindo, me decían, Vivi, qué lindo lo que estás haciendo, qué lindo que puedas ayudar a tanta gente, pero tú no vas a vivir del aire. Tipo, consigue un trabajo, ¿qué vas a hacer? Y yo sentía que era un fracaso, que había encontrado lo que me gustaba, pero que nunca nadie me iba a pagar, ¿cómo lo voy a lograr? Y eso que sientes, lo sienten muchas personas. Muchísimas. Y les da miedo incluso salir de su zona de confort para buscar lo que realmente quieren, porque creen que no les va a ir bien, que no les va a poder sustentar económicamente en el trabajo. Y esa es la única razón por la cual comparto mi historia. Porque yo estuve ahí, yo estuve perdida y ahorita todavía no sé ni cómo voy a llegar a los sueños que todavía tengo, pero he avanzado lo suficiente para mirar hacia atrás y decir, wow, ¿cómo llegué hasta aquí? No tengo idea. Claro. Un día a la vez, un paso a la vez, eso fue lo único que hubo. Y sí, lo hice con tanto miedo que era innecesario, que siento que al compartirlo y mostrarle a la gente que si tú confías y te dedicas y lo haces un día a la vez, como comienzan a ver esperanzas de alguien que la pasó tan mal y por tantos años pensando que nunca iba a lograr nada. Claro. Y como ver que ahora poco a poco está logrando esas cosas que se propuso y no tiene ni idea de cómo llegó. Y que el punto de vista se puede cambiar. O sea, realmente depende de uno cambiar esa historia que se está contando para una mejor, ¿no? Y yo justo te quería preguntar, después de todo este trabajo que hiciste y llegar al punto en el que estuviste, ¿cuál fue la nueva historia que te contaste respecto a tus pérdidas hasta ese entonces, como tu mejor amiga? No sé si encontré una nueva historia porque en ese momento no había estudiado todas las cosas que he estudiado ahora después de la pérdida de mis papás. Entonces, no sé si en ese momento llegué a contarme una nueva historia sobre la muerte y las pérdidas, pero fue ir conectando con el hecho de que cada persona tiene su propia historia y que si bien esta amiga había sido todo para mí por muchos años en mi vida, su vida ya había terminado y su historia había terminado en este plano físico y continuado en un plano espiritual, porque me ha pasado con los años que me han mandado mensajes de parte de ella, me han pasado que me han mandado mensajes de parte de mis papás. Entonces, estas cosas me hacen sentir mucho más conexión. Además de a veces estar pasando en la misa de mis papás, les hice una misa súper chiquitita con 10 personas y nosotros, la familia. Y yo te juro que ese día yo sentía que mis papás estaban acá. Y hablando de tus papás, porque no lo hemos contado aún en el video, tú, digamos que esta es la pérdida reciente que has tenido. La más reciente, sí. Y lo, digamos, extraordinario de tu historia es que tus papás partieron 3 meses después del otro. 3 semanas. 3 semanas, perdón. 3 semanas después del otro. Juntitos, así, pero chitando partieron. ¿En qué situación estabas antes de enterarte de la enfermedad de tu padre? Porque tu papá tuvo cáncer, ¿verdad? Sí, papá tuvo cáncer. Lo que pasa es que nosotros nos enteramos de la enfermedad de papá en febrero del 2020. Yo me estaba yendo a Chile a hacer una conferencia y al final la cancelé porque tuve que operar a mi papá y nos quedamos con él. Le quitaron todo, hicimos todos los análisis, todos los estudios. Él estaba limpio, solo le tocaba recuperarse. Comienza a recuperarse y van pasando los meses de pandemia porque justo nos encierran. Claro.
Entonces, mi papá como hasta junio, julio estaba perfecto, en recuperación. En junio, julio, él tiene una llamada que lo choca un montón, ¿no? Una llamada de alguien que él quiere, que él le cuenta lo que tiene y la persona le contesta, tú eres un hombre fuerte, sigamos hablando de lo que es importante. Otra cosa. Y para él eso lo dejó súper dolido, súper molesto y comenzó inmediatamente a la semana o a los pocos días a sentirse mal. Y nadie sabía lo que tenía, entonces comenzamos a ir a distintos doctores para ver, hasta que finalmente le hacen no me acuerdo si era un PET scan o una tomografía, y encuentran que habían 3 nuevos tumores en distintos lados del cuerpo y que era una situación súper complicada. Y desde ese entonces hasta que muere son 3 meses, donde su cuerpo va de mal a peor. Entonces nos dio... A ver, yo nunca perdí la esperanza hasta el final porque he estudiado y vivido con tanta gente que no debería de estar respirando según la medicina, la ciencia, y que hoy en día siguen respirando, están completamente en remisión o libres de cualquier enfermedad crónica que habían tenido. Entonces yo confío en que la sanación es posible, y la sanación milagrosa, la sanación que no tiene explicación, que la ciencia hasta el día de hoy no puede meter dentro de los parámetros que ya existen y que se consideran milagros. Entonces yo nunca perdí la fe hasta el final, y es más, al final mi miedo era que se recuperara porque le habían hecho una operación que lo habían dejado como harakiri. Entonces yo decía, si se recupera esta ¿cómo va a ser operación, su vida después? ¿cómo va a ser su vida? Y mi papá era una persona súper gozadora. Y ahí lo que yo agradezco es que siempre pensé en ellos antes que pensar en mí y en mi dolor. Si no era cómo puedo estar ahí para ellos, cómo puedo servirles, ya después me encargo de mí. No sé si es lo mejor que hacer, pero por lo menos a mí me dejó tranquila que hice lo que pude. Y enfermó súper rápido y fue decayendo, y creo que eso me dio tiempo de procesar, sobre todo al final, porque estuvo 2 semanas completamente inconsciente, además de la semana que comenzó a desvariar y a alucinar y decía, mira, estoy en mi nave espacial y aprieto los botones, y ya sabes que el cerebro está teniendo menos oxigenación y que poco a poco eso va a ir decayendo, ¿no? Y eso me dio tiempo, además lo vi sufrir por tanto tiempo que al mismo tiempo que se fuera, por más que a mí me doliese, sabía que era lo mejor que a él le podía pasar, el irse y ser libre. Claro. Y lo más loco es que después tengo una sanación energética y la chica me dice, tu papá ha venido y me muestra que hace esto, no entiendo por qué, pero me muestra que se mueve, y es que su operación era toda la barriga y él no podía moverse. Entonces me dice, quiere que sepas que está feliz, que ya se puede mover. ¿Me entiendes? Entonces ese tipo de cosas hacen, y todo lo que he estudiado y toda la gente con la que he vivido, convivido, estudiado, conversado, que han vivido cosas tan milagrosas, ya no puedo no creer. Claro. O sea, no puedo seguir viviendo en este mundo donde creo que Diosito es malo y me quita la gente que quiero, cuando en realidad comienzas a darte cuenta que venimos y nacemos solos y morimos solos, claro. A menos que como mis papás te quieras ir uno atrás del otro, normalmente Tu cada mamá uno se fue detrás de tu papá. Sí. Y fue rapidísimo. Mi mamá estaba perfecta. Le dolía un poco la garganta, pero pensaba que era un resfrío. En el velorio de mi papá me duele un poco la garganta, me duele un poco la garganta. A los 3 días tenemos una ambulancia acá para que la nebulicen. A los 3 días la internamos en el hospital, o sea, 6 días después. Y nunca salimos del hospital. Le internaron, le hicieron una punción, tenía líquido en el pulmón, le hicieron una biopsia, tenía cáncer estadio 4, le dieron entre 3 y 6 meses de vida. Y un día entran los doctores, le dicen, señora, su pulmón se ha vuelto a llenar de líquido, tenemos que volver a operarla. Nunca lo operan para esto. Después salen del cuarto, me mandan a llamar sin mi mamá para decirme, bueno, en verdad no te recomendamos ni que lo operes porque le quedan entre 48 y 24 horas de vida, te recomendamos que la cedes para que pueda morir dignamente, porque morirte por asfixia es súper feo. Entonces, ¿para qué le has dicho que la vas a operar? Porque todo su último día mi mamá era, ¿y cuándo va a venir el doctor? ¿Y a qué hora me van a operar? O sea, una ansiedad innecesaria, porque eso fue a las 11 de la mañana, a las 4:30 de la tarde mi mamá de ese mismo día estaba muerta. Entonces era como, no entiendo por qué la gente no tiene un poco más de tino. Si ya sabes que se va a morir, ¿cuál es la necesidad de decirle que la vas a operar y torturarla las últimas horas que le quedan de vida? Totalmente. Y sabía qué esperarme porque mi papá acababa de morir, pero no sabía qué esperarme en el sentido de que cada muerte es única e irrepetible. Lo vi con mis abuelos, lo vi con mi mejor amiga, lo vi con mi tío. O sea, cada quien tiene su propio momento, y lo de mi mamá... Y aparte que deja en ti una huella distinta. Completamente distinta. No estabas lista para eso.
No solo no lista, primero que era mi miedo más grande que se vayan los dos juntos, porque además la abuela de mi mamá había sido una historia similar, se muere el abuelo y 6 meses después la abuela se muere de depresión. ¿Se repitió? Se repitió, y la abuela se muere de depresión, la abuela no estaba enferma. Y alguna vez a mi mamá le dijeron que ella venía o a romper el ciclo o a repetirlo, hace muchos años. Wow. Y con mi hermana conversando el otro día dijimos, claro, ella vino a repetirlo, al final eran almas gemelas, y lo que me explicaba una de mi mentora es que a veces, que creo que esto es algo que me ha ayudado muchísimo, el hecho de estar tan conectada con el mundo espiritual, a sanar y a ver la muerte desde otra perspectiva, porque no es eso tabú que nadie te habla y que se muere y ya está, no existe más, se fue, porque sí, su cuerpo físico no existe más y se fue, pero al final su energía sigue acompañándote y te muestran su presencia. Como lo que conversábamos, que el amor no conoce ni de tiempo ni espacio. El amor siempre es. Siempre es. Siempre es y está en todo momento, solo que está en una manera distinta, que tú lo pudiste vivir con tu papá, que murió antes de que nacieras y que aprendiste a conectar y tener una relación con él desde lo energético y espiritual. Y siempre fue así. ¿Me entiendes? Entonces te da esta apertura y esta visión distinta. Y con mi mamá fue tan rápido que en un momento yo salgo porque la sedamos y apenas la sedan comienza a atorarse con su propia saliva. Entonces yo salgo a decirle a las señoritas, tipo, señorita, por favor, aspírenla. Porque el punto es que se muera tranquila, no que se muera ahogada. Por algo le hemos sedado. Por algo le hemos sedado. Entonces salí, volví a entrar en el cuarto, veía a mi mamá que no podía respirar, que ni siquiera se estaba quedando dormida, porque además le habían puesto, creo que eran 40 de midazolam y 40 de morfina, que era lo que le poníamos a mi papá cada hora, porque le ponían 700 de midazolam y 800 de morfina diarios en una bolsa gigante. Entonces yo le decía al doctor, no está dormida. Está completamente despierta, el punto es que la sedes. Y el doctor me dice, ¿acaso usted quiere hacer eutanasia? Y me acusó de querer matar a mi mamá. Y dijo, puta. Que no era eso. O sea, ¿cómo te explico que yo que trato de ser zen y de no reaccionar hacia la gente, casi me como al doctor? Pero eso es lo loco, ¿no? Porque tú tienes tus herramientas, has aprendido muchísimo, pero no dejamos de tener esta capacidad humana 100%. de reacción. Y cuando uno está en desesperación, no sabe qué hacer. Y yo lo que estaba viendo es mi mamá se está muriendo ahogada, que no es la idea. Necesito que uno le aspiren la saliva que se le está saliendo y dos, le pongas más sedante para que pueda dormirse. Entonces cuando me dice esto, te juro por Dios que lo mandé a volar, no lo siguiente. Y le dije, usted no sabe de qué está hablando. Y gritando, ¿no? Obviamente. Claro. Mi papá se acaba de morir hace 3 semanas y lo tenía con 700 de morfina y 700 de midazolam. No me digas que no le puedes poner más y que yo lo quiero matar porque mi papá ha estado 2 semanas y no se moría. Entonces no me acuses de algo. Y vino mi hermana y le dijo, usted haga su trabajo. Entonces ya fue y hizo su trabajo porque mi hermana me vio y yo estaba con mi mascarilla y el doctor con su mascarilla y yo le hablaba así. ¿Me entiendes? Porque no sabía qué hacer y en ese momento mi desesperación era que mi mamá esté bien. Claro. Y te juro que o sea, es como pusieron, salí a volver a pedir que traigan para la aspiración, no sé qué, regresé al cuarto y ya estaba muerta. Y yo decía, no entiendo, ya. Fue muy rápido. Ya, yo quería, claro, es como, y fue así. Y lo de mi papá fueron semanas que bajábamos a despedirnos, que le decíamos todo lo que lo queríamos, hasta que al final fue como, ya, dejémoslo tranquilo. Dejemos de decirle que busque la luz, claro. Porque ya no sabes qué hacer y no sabes cómo ayudar. Y la muerte a veces es bastante caótica. El cuerpo necesita generar caos para que el alma salga. Esto a mí no me había pasado ni con mi amiga ni con mis abuelos. Pero mi papá convulsionaba cada hora. Entonces era horrible ver una persona que estaba completamente dormido, y además dormido con el cuello para un costado y no se movió por 2 semanas, que de la nada abría los ojos y comenzaba a temblar y era como, qué desesperación, ¿cómo te ayudo? Diosito, por favor. O sea, ¿qué más? ¿Qué puedo hacer? Y uno de mis coaches, que es especialista en acompañamientos de enfermedades, me explicaba esto, me explicaba que el cuerpo a veces necesita generar caos para que el alma salga, y mi papá era súper terco, él no se quería morir. Es como un remesón para que vaya saliendo algo. Exacto, y creo que mi mamá fue tan rápida porque cuando se encontró en esa situación su alma dijo chao, o sea, ya había sufrido tanto la espera de la muerte de mi papá, claro, que era tortura todos los días. Yo creo que ella ya estaba en su proceso. Exactamente. Entonces fue rapidísimo, cada proceso es diferente, cada experiencia es completamente distinta. Creo que estuve en shock por meses donde no entendía lo que estaba pasando. ¿Qué pasó contigo después de esta experiencia tan estaba única, en haber neutro. perdido a tus padres? Estaba en neutro. Yo estaba, y le decía a mi coach y a mis mentores, era como, esto no es normal. Yo estoy en neutro, yo estoy bien, yo no puedo estar bien.
¿En neutro te refieres a ni felicidad ni tristeza? Neutro. Nada. Estaba zen. Yo decía, o sea, no entiendo, esta es la iluminación, pero Claro. igual siento dolor, igual me saca de quicio ciertas cosas, o sea, igual tengo ego. Entonces, ¿qué es realmente? Y no entendía y estaba preocupada porque sabía que no era normal y que había perdido a las dos personas más importantes de toda mi vida. Entonces era como, ¿qué es esto? Y lo que me explicaron varios de ellos, sobre todo los energéticos, eran que mi forma de ser y mi alma estaban eligiendo esta manera de operar donde yo al comienzo no sentía muchas emociones para poder gestionar y hacer todas las cosas que tenía que hacer. Porque había muchas cosas que hacer con dos Indefinidamente, dos padres, claro. no solo eran dos padres que no tenían ni idea que se iban a morir, entonces nada Exacto. estaba ordenado. Exacto. Nada estaba ordenado, entonces era ordenar absolutamente todos los papeles, no había un testamento, entonces era sacar la sucesión, pero pusimos en marcha la sucesión de mi papá y mi mamá se murió antes de que saliera esta, entonces era parte de esta, Claro. entonces no podíamos hacer nada hasta que no estuviera la sucesión de mi mamá y eso salieron como 6 meses después, entonces eran un montón de cosas que requerían de tiempo y atención que seguramente si yo hubiera entrado y conectado con mi dolor inmediatamente no hubiera tenido la cabeza para hacer, o la claridad para hacerla, Exacto. porque yo agradecía eso. O sea, yo tenía una claridad que no había tenido antes y por eso estaba asustada. Yo decía, esto no es normal. Claro. O sea, Estoy ¿qué pa- bloqueando ¿A algo? dónde, claro, a dónde Claro. se fue mi alma? ¿Qué estoy bloqueando? Ajá. Y como 6 meses después comencé a sentir que estaba mucho más sensible, mucho más irritable, que tenía altos y bajadas emocionales, que habían en todos esos 6 meses de shock, habían días en los que estaba mal, pero en realidad tampoco es que tenía el tiempo de dejarme tirada al abandono y buscaba eso. Para mí era como, cuando termine de hacer todo esto voy a poder darme el tiempo Exacto. de no hacer nada y de procesar. ¿Y te lo pudiste dar? Creo que sí. Creo que regresando del curso que hice con Joe Dispenza en septiembre del 2021, regresé más susceptible de lo que me fui porque el curso fue mucho más intensivo de lo que pensé. Decía que era intensivo, pero yo me imaginaba que era intensivo de contenido. Exacto. Y no intensivo de Emocional. meditaciones. Claro. Y meditábamos entre 6 y 8 horas diarias. Una meditación duró 4 horas 49. Yo nunca en mi vida había hecho una meditación tan larga. ¿Me No me entiendes? imagino. No, y fue para mí un reto gigante. Y lo que me pasó es, tuve una semana entera de meditar tantas horas que fue conectar profundamente conmigo y mi alma y llegué más sensible y más susceptible que cualquier otra cosa. O sea, llegué peor de lo que entré al curso, pero no porque estaba mal, sino porque había abierto este canal. Exacto. Y tuve unas semanas donde, no es que me fui a la mierda, pero fue esta espiral donde yo sabía que me estaba autosaboteando porque ya quería reactivar mis redes, pero mi mamá me ayudaba en absolutamente todo y era mi mano derecha, y era este sentido de responsabilidad de hacer las cosas bien y toda la gente que me escucha y cómo hacer para darles el mejor mensaje, y al final la gente te cree. Exacto. Y es como yo les digo, no me crean nada de lo que les digo, investiguen todo lo que les digo, es como no quiero esta responsabilidad de cagarla. Y procrastiné empezar el en vivo y entré en este círculo vicioso que yo podía observar y era como, qué loco cómo puedo observarlo, pero no quiero hacer nada Como para cambiarlo. sé que está ahí, pero aún no quiero cambiarlo. Sé que está ahí, sé lo que estoy haciendo, Ajá. sé que me estoy haciendo daño. Y es más, iba donde mi mentor y me decía, pero tú ya sabes que te estás autosaboteando. Y yo ya sé, pero no lo quiero cambiar. Claro. Estoy feliz en mi autosabotaje. ¿Y qué pasó, Pero en verdad ni siquiera entonces? estaba feliz. ¿Estabas Era- cómoda? No estaba cómoda tampoco, pero era más cómodo que el miedo que yo sentía a comenzar, Exacto. a reactivar, Aparte a porque volver a aparecer. Iba a ser una Viviana después de todo lo que había pasado. Y un buen tiempo Ajá. después de. Entonces era como, ya no sé hablarle a la cámara, ya no sé cómo hablar, cómo dar una charla. Es como, sentí que había perdido todas mis habilidades y todo lo que había aprendido durante los años haciendo esto por haberlo dejado tanto tiempo. Y lo que fue, nada, me autosaboteé hasta el punto donde ni siquiera era cómodo, porque obviamente cuando te autosaboteas no estás en tu estado pico emocional, sino vas metiéndote cada vez más en un hueco y en un hueco, hasta que un día vi y dije, ya, ok, sabemos que puedo continuar metiéndome en este hueco por un tiempo indeterminado, Ajá. pero ni siquiera soy feliz, le estoy pasando mal teniendo este tiempo porque no estoy poniendo en práctica todo lo que sé que puedo poner en Exacto. práctica. Entonces para mí era como, te doy este tiempo para que seas víctima, para que sientas, para que extrañes, para... Y no significa que dejas de extrañar o que deja de doler,
Simplemente ese tiempo fue lo suficiente para yo darme cuenta que no ganaba absolutamente nada y que cada día me sentía peor en vez de sentirme mejor. Claro. Hasta que dije, basta. O sea, tengo que comenzar, tengo que cambiar esto, y así comencé a poner en práctica todas esas cosas que no había querido poner en práctica antes porque me daba flojera, porque no me interesaba, porque no quería, porque estaba muy metida en mis cuentos y en mis excusas. Pero por eso solo toma una decisión, decir ya, basta. Un paso a la vez, ¿no? Cambias todo, Claro. todo. Jime, hice el en vivo, que primero nunca en mi vida había tenido tanta gente mirando un en vivo. Yo he visto que tienes más de 1000 comentarios en tu en vivo. Increíble, para un en vivo eso es muchísimo, Escúchame, muchísimo. tenemos más de 60.000 reproducciones. Yo hasta ahorita no entiendo. O sea, yo sabía que un montón de gente lo iba a ver. Y yo sabía que... En verdad no sabía, y ese era uno de mis miedos. Era como, ¿qué pasa si me conecto en vivo y solo llegan 3 personas? Digo, no importa, si son solo 3 igual lo hago. Exacto. Y llegaron y eran 1.300. Y yo decía, estoy sudando. ¿Cómo hay? ¿Cómo empiezo? ¿Y qué les digo? ¿Y cómo lo hago? ¿Y qué va a hacer esto? Y al final se dio y fluyó y salió bastante bien, y me pidieron que lo dejara colgado, que para mí es cringe. No sé cómo decirlo. O sea, no sabes cómo me cuesta ver mis videos o colgar videos de yo hablando. Yo sé que lo hablo, y cuando lo hablo y cuando estoy acá, estoy de corazón. Exacto. Y te juro que todo lo que sale de mi boca es lo que siento y creo realmente. Pero basta que yo lo vea en un video y me escuche y diga, ay, Viviana, ¿por qué eres así? Porque, Es más fuerte que yo. te No entiendo. puedo. ¿Por qué abrí tanto mi vulnerabilidad en ese Claro, momento? ¿por qué fui tan yo? Es como... Me ha pasado, es como, Ya, que llegue a las personas que tenga que Exacto. llegar y lo dejo y luego te confío. repites eso, que llegue a las personas que tienen que llegar, que el mensaje le llegue a alguien, ¿no? A la Sí. persona indicada. Y me ha pasado que cuando he colgado algún video del poder de tu historia, y algún video, no necesariamente de mi historia, sino de otra persona, y digo, uy, siento como que de alguna manera esa historia que estoy contando, siento una responsabilidad con la historia, entonces me preocupo muchísimo y digo, ya, va a llegar a la persona que tiene que llegar. Y es increíble porque así ese mensaje le llegue solo a una persona y hizo algún cambio y le inspiró algo, le resonó algo, Y es suficiente. suficiente. Así que mira, como más de 1000 personas has podido No, yo tocar decía, con tu historia. Diosito, qué responsabilidad. Y ahora cómo empiezo. Y por eso siempre digo, hazlo con miedo. No importa qué estés pasando en tu vida, hazlo con miedo. Porque si no te quedas en este círculo Y vicioso porque de eso no se va a hacerlo. transformar, va a dejar de ser miedo. Todo. Además, el día que yo, o sea, es tu disposición y tu energía, y hasta que no lo haces no comienzas a creértelo, y ese es el tema. El día que mi papá lo interno en la clínica y ya estaba súper mal, que fue como el 4 de noviembre del 2020, yo digo, no quiero trabajar más, necesito tiempo para dedicarme a mi papá y poder estar con él. Y estoy agotada, y el 2020 fue mi año más fuerte, nunca había tenido tanto trabajo como el 2020, y desde que yo decreté eso, mis clientes privados dejaron de escribirme, las charlas dejaron de llamarme, y lo que me llegaba, porque yo dije, si algo me llega es porque tiene que ser, y necesito de esa energía para yo estar mejor. Entonces todo lo que me llegaba lo aceptaba. Me llegaron 2 entrevistas y 2 charlas. Pero no buscaste Nada más. No busqué más. Claro. Mis clientes privados desaparecieron, o sea, desapareció todo. Después en el 2021 me han pedido ciertas cosas, y lo que llegaba, la misma dinámica. Lo que llega es para mí y yo lo acepto. Acepto todo, o sea, todo. Así me escriban para un podcast que tiene 10 seguidores, no me importa, yo acepto. Todo acepto. Porque esa es mi manera de abrirme al universo y de también contribuir lo que pueda contribuir. Exacto. ¿No? A mí no me cuesta nada darle 1 hora de mi tiempo a una persona. Entonces, En mi caso, 2 horas, 3. casi 5. Estamos acá horas, desde las 10 de la ¿no? mañana y es la 1 de la tarde. Vivi, a mí me sorprende mucho, o sea, me llevo de reflexión cómo has pasado por distintas experiencias que te han hecho crecer. Una cada vez te hacía subir a un escalón más, y no eres la única, digamos, o sea, no somos las únicas personas que vivimos estos procesos extraordinarios. Al contrario, todos tenemos estas experiencias que es cuestión de nosotras de ver la perspectiva y de cómo nos va a ayudar, ¿no? Pero lo que me sorprende es cómo, a pesar de que uno ya va ganando ciertas herramientas, aún siguen habiendo nuevos retos. O sea, eso no significa de que el dolor se va a ir, o no significa de que van a venir nuevas experiencias que nos van a tener que enseñar algo, sino que la vida sigue hasta el día que tengamos que partir. Y en tu caso, ¿no? Como has coleccionado tantos aprendizajes, tantas herramientas con la carrera y la vocación que tienes hoy en día, y sigues pasando por experiencias tan humanas y difíciles y dolorosas, porque al final no es cuestión de quitarnos el dolor como lo estamos diciendo, ¿no? Entonces, ¿qué podrías decirle a las personas para cerrar, que se siguen diciendo, ¿por qué a mí? Todo me pasa a mí.
digamos que en este rol de víctima, ¿no? De todas las cosas malas me pasan a mí. Primero, que todo depende de cómo tú quieras mirarlo. Y lo peor es que si tú crees que todo lo malo te pasa a ti, tu cerebro... Tenemos visión y audición selectiva, vemos y escuchamos todo lo que queremos. Tu cerebro tiene una sola función, hacerle caso a todo lo que tú le dices, y le hace caso mediante las palabras y las imágenes que tú haces. Entonces, si tú estás enfocado en toda la mierda que te pasa, lo único que haces es atraer más mierda a tu vida. Esa es la merita verdad. Es la ley de la causa y efecto, el karma, la ley de la atracción. O sea, son todas estas leyes universales de dónde está tu enfoque, está tu energía. Y donde está tu energía, está tu intención. Y donde está tu intención es lo que tú jalas hacia ti. Entonces... trata de encontrar dónde está tu responsabilidad y no tu culpa, porque el sentirte culpable no te sirve de absolutamente nada y te deja en una posición de víctima donde tú señalas el dedo a Dios, al universo y a las circunstancias de tu vida. Pero cuando tú tomas responsabilidad, te vuelves responsable y tienes la habilidad de responder, tienes la habilidad de accionar, te vuelves el maestro dentro de tu propia historia. Y habrán cosas que puedas cambiar y habrán cosas que no. Esas cosas que no puedes cambiar dentro de tus vidas, suéltalas o cambia de perspectiva, porque si no las cambias, al final del día lo único que le haces daño es a ti mismo. Porque es tu manera de ver esas cosas que están generando una emoción y una reacción. Entonces, está en ti cambiar la forma en la que estás viendo, explicártelas desde otra manera, tratar de encontrar dónde estuvo tu responsabilidad dentro de las cosas que estás viviendo. Porque al final del día, todos fuimos criados por unos padres que tenían una visión del mundo. Y sí, esa crianza afecta a la persona en la que somos hoy en día, pero no podemos culpar a nuestra crianza y a la gente que nos rodeó, porque ahí somos víctimas de ellos. Y si somos víctimas, no tenemos la habilidad de responder, y si no tenemos la habilidad de responder, no podemos generar ningún cambio. En cambio, si tú dejas de culpar al resto y comienzas a ver dónde está tu responsabilidad y ver qué puedes cambiar dentro de tu responsabilidad, incluyendo tu perspectiva, ahí está donde todo cambia. Y es por eso que te dicen que el secreto está en mirar el camino con nuevos ojos. Siempre es el mismo camino, sí. Lo que cambia es la manera en la que tú lo miras, la manera en la que tú lo vives. Si tú piensas que todo te sale mal es porque a lo mejor no estás enfocado en todas esas cosas que sí te han salido bien. Por más que hoy tu atención esté en las de mal y tu lista de todo lo que te sale mal sea 10 veces más grande de la que todo te sale bien. Comienza a enfocarte en las cosas que te salen bien, comienza a mirar a tu alrededor para respuestas. Las respuestas y el universo te habla constantemente, pero a veces estamos tan perdidos en nuestros problemas, en nuestros dilemas mentales, que no nos damos cuenta de todas las cosas que están ahí afuera comunicándose con nosotros constantemente, y lo único que vivimos y sentimos y vemos y lo que se convierte en nuestra realidad es el problema en el que estamos metidos. Y no nos damos cuenta que comenzamos a vivir nuestra vida desde ese problema, desde esa emoción, con unos lentes que no son tus lentes, sino son los lentes que esa emoción te permite tener. Y cuando interpretas desde una emoción, te tomas las cosas más personal. Interpretas y le encuentras la quinta pata al gato. Uh-huh. El pato no tiene 5, tiene 4. Pero es como te armas un mundo y comienzas a ver cosas que ni siquiera están ahí. Pero porque tú las crees y comienzas a verlas como realidad. Y ahí está el verdadero poder. Si tú lo crees, realmente lo creas. Sea lo que sea que creas. Así es, así es. Así que eso. Así es, y empezar a ver más los regalos que nos da la vida. Porque al final son regalos. Tus padres, tu amiga, todas tus experiencias fueron regalos para seguir creciendo y que son parte de tu proceso. Y regalos son que van a partir porque también cumplen con su propósito y con su misión dentro de sus vidas y dentro de tus vidas, porque al final del día todas esas personas con las que tú vives y compartes experiencias dejan un pedacito de su esencia en tu corazón y contribuyen a que tú seas la persona que eres. Exacto. Entonces no mueren realmente, siempre viven en ti, sus recuerdos viven contigo. Exacto. Entonces, sí, eso es dejar de estar tanto en nuestras cabezas y comenzar a tratar de ver un mejor mundo y encontrarlo, porque al final del día tu mundo depende de ti y de lo que tú decidas enfocarte. Es tan simple como eso. Así es. Y ese es el poder de tu historia. ¿Y cuál es el poder de tu historia?